fuera como era la ecografía ginecológica infantil y juvenil. Agradecido también por haberme permitido ayer cumplir con mi actividad familiar, y gracias también al doctor Jorge Manuel Corimania por darme ese beneficio. Sin más preámbulo, decirles que la ecografía hoy por hoy es una herramienta de gran valor en lo que implica la atención ginecológica de niñas y adolescentes. Y si bien probablemente una parte de la audiencia no va a hacer la ecografía, pero para los que estamos directamente involucrados en el día a día con la ginecología de niñas y adolescentes, sabemos el valor que significa tener allí, junto a la mesa ginecológica, a la mesa de exploraciones, un equipo que no necesariamente tiene que ser de alta gama, pero que nos permita, junto con lo que es la anamnesis adecuada, el examen físico, poder extender estas experiencias semiológicas y llevarla entonces a la realidad que nos trae una imagen en tiempo real. Los niños de por sí son un objeto de gran facilidad para realizar el ultrasonido. Tienen poca grasa, generalmente transmiten muy bien el sonido, y obviamente por el hecho de que si bien pudiéramos tener diferentes aproximaciones, la que generalmente se utiliza es la transabdominal. Requerimos, eso sí, conocer cómo están esos cambios, porque evidentemente desde el día 1 del nacimiento hasta que alcanza los 19 años van pasando toda una serie de cambios a nivel del cuerpo de esta niña que evidentemente necesitamos conocer para que así podamos correlacionar de manera adecuada los hallazgos que tenemos en el momento de realizar el ultrasonido. Un ultrasonido que, si bien puede ser llevado a cabo por vía abdominal, transperineal, vaginal o transrectal, la mayoría, el grueso de estos estudios, como ya decía anteriormente, justamente va a ser por vía abdominal, para lo cual necesitamos entonces tener una buena ventana acústica que va a estar dada por el llenado vesical, que generalmente se realiza de una manera espontánea. En muy pocas oportunidades tenemos que hacerlo de manera retrógrada mediante una cateterización vesical, salvo que tengamos algún tipo de malformación a nivel del tracto inferior que se acompañe de procesos neurológicos que requiera entonces este tipo de maniobra. Así pues, como decía, necesitamos estar en conocimiento de esos cambios, y sabemos que, como la recién nacida estaba en el vientre materno, expuesta a las hormonas maternas, a la gonadotrofina coriónica, entonces todas estas van a tener en los efectores un resultado, y esos resultados van a ser cambios que vamos a observar tanto en el útero como en los ovarios. Por eso vamos a observar una forma tubular del útero con una relación cuerpo-cuello de 1:1 y con presencia de interfaz endometrial, con dimensiones como las que vemos allí reflejadas, que luego que pasa esta deprivación y llegamos a la edad de las lactantes preescolares, vemos pues que se achican estas medidas, puesto que ya no vamos a tener el efecto trófico que producen estas hormonas. De manera que entonces, al observar en forma un abordaje longitudinal el útero, podemos encontrarnos en la forma de una gota de lágrima, de hoja de sable, donde va a predominar el cuello con respecto al cuerpo en una relación de hasta 1:3, es decir, 1 cuerpo, 3 cuello. Y donde nos vamos a observar interfase endometrial como tal. Pudiéramos observar una delgada línea ecogénica, pero eso no es interfase endometrial, sino simplemente la aposición de ambos tejidos. En las escolares, ya obviamente el eje hipotálamo hipófisis ovario ha comenzado a dar información, y por ende entonces también vamos a tener los efectores nuevamente activos dando respuesta a estas hormonas de manera progresiva. Vamos a ver el incremento de las diferentes dimensiones, tanto de longitudinal, anteroposterior y transverso, como podemos observarlo allí, así como también el cambio en la forma, que torna a ser con el fondo abombado, va disminuyendo lo que
relación cuerpo-cuello A1-A2, y sí vamos a observar en esta oportunidad ya interfaz endometrial presente. Sin embargo, esta va a ser menor o igual a 4 milímetros. Continuamos avanzando. Los cambios puberales se van presentando. Vamos a ver pues estos diferentes modificaciones que están en el cuerpo de la niña, viéndose entonces ya el desarrollo mamario. Estamos viendo pues que está creciendo, y de la misma manera los órganos genitales internos lo están haciendo. Es por esto que las dimensiones uterinas cambian, así como también la forma, adoptando de manera progresiva la que normalmente estamos acostumbrados a observar en la adulta, como lo es la forma en pera. La relación cuerpo-cuello llega a ser de 1-1, y la interfaz endometrial se engrosa un poco más, pudiendo ser hasta 8 milímetros. Para finalmente en la adolescencia encontrarnos con las características que ya estamos acostumbrados con las adultas, por la forma de pera, la relación predominante del cuerpo, en este caso con respecto al cuello, y por eso esta es de 2-1, y una interfaz endometrial que va a ser variable, porque va a depender del momento del ciclo menstrual en el cual estemos haciendo el estudio ecosonográfico. Y así como cambia el útero, también pasa lo mismo con el ovario. Tenemos pues que a lo largo de las diferentes edades que transita la edad infantil y juvenil, vamos pasando por la recién nacida, lactantes, escolares, en la etapa de la perimenarquia y hasta adolescentes. Entonces vamos a tener también diferentes volúmenes ováricos. Estos volúmenes se obtienen a través de lo que implica la fórmula del elipsoide. Y claro, la mayoría de los equipos en la actualidad lo da de manera directa. Sin embargo, es importante que tengamos presente dos cosas dentro de estos tips. Y uno es el hecho de que en una sola imagen no se pueden hacer las 3 dimensiones. Si ustedes ven a alguien haciendo eso, nada, ya no crean en la información que le dan en ese reporte sonográfico, porque las cosas no se están haciendo adecuadamente. Hay que duplicar la pantalla, donde veamos el ovario más alargado. Allí vamos a realizar entonces la determinación del diámetro longitudinal y de la altura, y luego girando 90 grados el transductor se toma entonces el espesor. Estas 3 dimensiones medidas en centímetros y multiplicadas por una constante que es 0,523 nos va a permitir dar estos volúmenes diferentes que podemos observar en la tabla para cada uno de los distintos grupos de edades. Resultado de un estudio realizado en el Servicio de Ginecología Infantil y Juvenil del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, de acá de Caracas, Venezuela. Para no tener que estar memorizando tanto esta constante y teniendo un valor aproximado que igual nos va a ayudar, simplemente el resultado de la multiplicación de las 3 dimensiones lo dividimos entre 2 e igualmente vamos a tener un resultado bastante aproximado a la realidad. Además del volumen, entonces también va a cambiar la morfología. A cualquier edad podemos observar imágenes foliculares en el ovario, y estas no son anormales. Mientras el volumen ovárico no esté modificado, obviamente no haya ninguna señal externa en el examen físico de cambios puberales, y estas imágenes ecolúcidas que podemos identificar en el ovario no sean mayores de 8 milímetros. Entonces, mientras estén hasta 8 milímetros, con un volumen ovárico conservado, esto pudiera ser completamente normal si no estamos observando en el examen físico ningún tipo de modificación. Luego de llegado el momento de la menarquía, entonces evidentemente podemos observar diferentes imágenes ecolúcidas, econegativas, uniloculares en el ovario, que van a depender, por supuesto, del momento del ciclo en el cual se esté efectuando la exploración. Dependiendo de esto, entonces pudiéramos llegar a tener estructuras completamente normales o que pudieran superar los 25 milímetros y considerar la posibilidad de que entonces más bien sea un quiste. Sin embargo, y aquí viene otro tips,
las adolescentes que observemos este tipo de imágenes, siempre debemos esperar la menstruación y hacer una exploración postmenstrual para que así podamos determinar si definitivamente es algo estructural o funcional. La vagina se va a identificar con el corte longitudinal predominantemente como una línea ecogénica central derivada por la posesión de las paredes anterior y posterior y la presencia de la secreción. Claro, esto va a ser variable dependiendo, por supuesto, del estatus hormonal de la niña o adolescente que estemos llevando a cabo el estudio. En la parte, entonces, todo cambio estrogénico a nivel corporal de la niña en la progresión de sus cambios puberales va a tener una traducción ecosonográfica que vamos a poder ir visualizando de manera correspondiente en relación con lo que implica los estadios de Tanner que ya conocemos, pues, como lo es la telatría, así como también el engrosamiento de la membrana himenial como los dos principales efectores estrogénicos que vamos a observar de manera sensible. Hay ciertas limitaciones, y esas limitaciones son justamente el hecho de que, como les decía al principio, si bien no todos van a hacer ecografía, pueden interpretar un estudio y no necesariamente confiarse de lo que dice como conclusión, porque tenemos que estar pendientes de lo que nos envían. Por ejemplo, al servicio llegó esta imagen que observamos acá en la parte derecha de... ya que no me sale el cursor, bueno, la imagen que les queda al servicio y fue identificada como tumor quístico bilateral de ovario, cuando no era más que gas contenido dentro del recto sigmoide. Por otra parte, en la que vemos en el medio, tenemos que también esta chica fue referida porque tenía una agenesia uterina y realmente lo que tenemos es que tomar en consideración que evidentemente, como decía la doctora Baile, los vecinos nos pueden influir y también entonces tenemos que estar pendientes de ellos. En este caso, el recto sigmoide, dependiendo por supuesto del ayuno o de si hay algún tipo de acúmulo de gas, de material fecal, que pueda entonces interferir con la interpretación de la imagen, como la que vemos entonces en la que les queda a mano izquierda. Porque allí, evidentemente, si ven los cursores, pueden entonces identificar acá que está realmente el derivado milleriano en otra escolar que fue referida al servicio como una agenesia uterina. Entonces tenemos que estar bien pendientes. Recuerden que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Por eso es importante que tengamos presentes las informaciones que están recibiendo en este momento. ¿Con qué finalidad se puede utilizar esta técnica? Para la evaluación de crecimiento pélvicos, abdominopélvicos, las anormalidades de desarrollo sexual, los trastornos de la pubertad, trastornos menstruales, el dolor pélvico, las anormalidades müllerianas, seguimiento posterior a la cirugía conservadora por tumores malignos y otras como las malformaciones perineales complejas, la sospecha de extraños en la vagina, elitorrales y traumatismo. Como pueden observar, hay una amplia variedad de situaciones ginecológicas en las cuales podemos utilizar de manera auxiliar esta técnica con base, por supuesto, en lo que ha sido el motivo de consulta de nuestra paciente, lo que hemos podido indagar en la anamnesis, el examen físico que hemos realizado y, evidentemente, la aproximación diagnóstica que estamos haciendo como ejercicio. Las imágenes que mostraba la doctora Bailes ya me ayudan un poquito, ¿verdad?, para poder entonces continuar adelante y en eso obviamente los crecimientos pélvicos o abdominopélvicos, que los podemos detectar desde inclusive en la vida antenatal. Si estamos controlando lo que somos obstetras, una embarazada que tenga un trastorno hipertensivo del embarazo o portadora de una diabetes mellitus, polidrámios o inmunización,
pendientes con eso, porque desde el punto de vista estadístico se ha observado que los productos femeninos de este tipo de pacientes pueden generar la formación de una estructura quística. Quistes que pueden entonces también ser completamente susceptibles de presentar complicaciones como hemorragia, rotura, torsión, necrosis, e inclusive alcanzar tamaños tan grandes como puedan presentar entonces una distocia para el nacimiento por vía vaginal. No necesariamente tiene que ser una condición para la realización de una cesárea. Sin embargo, muchos colegas, evidentemente, por el hecho de desconocer si realmente es una estructura quística ovárica, que es lo que más frecuente es, o otro tipo de malformación, entonces deciden preferiblemente llevar a cabo una cirugía, una cesárea planificada, con la finalidad de que no se presente como emergencia y poder disponer de los recursos técnicos y personal adecuado y en caso tal de que se requiera una cirugía inmediata para que se naciera. Pero consideremos que es un quiste ovárico. Como la pelvis es poco profunda, entonces ellos tienden a desplazarse hacia el tercio medio o superior del abdomen. Entonces puede, obviamente, plantearse el diagnóstico diferencial con diferentes estructuras, esos vecinos que decía la doctora Baile, que pueden también ser objetos de crecimientos quísticos. Si es ovárico, vamos a hacer seguimiento. No necesito una cirugía inmediata, ya que esto generalmente para el tercer o cuarto mes ya puede desaparecer de manera espontánea. Y como decíamos, pueden ser entonces objetos de diferentes complicaciones, puede haber hemorragia intraquísticas, puede haber torsión y puede haber rotura. En caso tal de que se presenten hemorragia, veremos entonces diferentes manifestaciones del contenido de fibrina que se van a observar, como lo podemos ver en la nómina a continuación, donde hay niveles líquidos sólidos, o puede haber entonces también un entramado, dependiendo por supuesto del momento en el cual estemos evaluando a la paciente. Estructuras que nos pueden dar entonces una imagen de quiste. Aunque lo más frecuente es que sea un quiste de ovario, podemos tener, como decía la doctora Baile, algún tipo de compromiso obstructivo del tracto de salida, con este que se presente un hidrocolpometra o un hidrocolpo, dependiendo de si está acompañado de alguna otro tipo de malformación, anormalidades de la cloaca, obstrucción del aparato urinario, que haya un uréter ectópico, por ejemplo, quistes renales, meduréter, megaquiste, quistes de uraco, quistes suprarrenal. Desde el punto de vista gastrointestinal, también tenemos el mesenterio, el intestino, como estructuras donde se pueden formar quistes, pero también complicaciones como los quistes de meconio, la hexagonal y vólvulo pueden darnos manifestaciones que pueden interpretarse como crecimientos abdominopálicos. También podemos tener quistes en coleo, con la páncreas, en vaso, así como también las estructuras retroperitoneales nos pueden dar entonces imágenes que tenemos que tener presentes en el momento en el cual hacemos el ejercicio de diagnóstico diferencial. Ya la doctora Baile nos hablaba también de este tipo de situaciones. Entonces, importantísimo, si estamos viendo una niña con un crecimiento abdominal, abdominopélvico, evaluar los genitales, y que no necesariamente significa tener que hacer una exploración exhaustiva, porque podemos estar ante la presencia de un himen perforado, en este caso de una recién nacida, con un mucocolpo que puede a veces ser tan grande que puede conllevar a que haya una retención aguda de orina. Entonces, muy pendiente con esto, que evidentemente desde el punto de vista sonográfico vamos a observar como una imagen que puede ser predominantemente ecolúcida o con ecos internos de bajo nivel en línea media, que puede estar comprometiendo solamente la vagina, o puede llegar a ser tan extenso que inclusive también comprometa la cavidad uterina, y que va a ser de fácil drenaje, como ya fue explicado previamente. Si vemos crecimientos sólidos, por el contrario, que serían crecimientos ecogénicos, hay que estar pendiente, puesto que esos vecinos
a nivel mesenquimático, podemos también entonces tener el origen de estos crecimientos y ser un radionosarcoma, neuroblastoma, teratoma serococigio o meningocele anterior como los principales tumores asociados con la edad pediátrica. Continúa el crecimiento de nuestra niña en prepubères adolescentes, entonces también podemos encontrar grandes crecimientos que principalmente y por fortuna van a ser benignos y generalmente quísticos, y son quistes simples, pero también pueden ser orgánicas. Y si en este caso se presenta una estructura orgánica, generalmente van a estar asociadas con crecimientos de las células germinales, afortunadamente también benignos, y generalmente son teratomas, ya sea en su variante sólida como tal, o lo que se conoce como el quiste de dermoides, que ya también la doctora Bailey les comentó. Igualmente, pues, podemos tener crecimientos asociados con las células epiteliales, con las células de electroma especializado. Sin embargo, esto es muy frecuente. Las neoplasias malignas solamente en un tercio se presentan en la edad infanto-juvenil y generalmente van a estar asociadas con una imagen compleja o sólida. Entonces hay que estar muy pendiente con esto. Si son quísticas, generalmente pues le vamos a hacer el seguimiento, no necesariamente tampoco implica que tiene que ir a cirugía inmediata, porque en muchas oportunidades, y como ya se mencionó, la gran mayoría de las veces son crecimientos funcionales que desaparecen de manera espontánea. Pero en un tercio podemos tener entonces las estructuras malignas, generalmente derivadas de las células germinales y que evidentemente desde el punto de vista ecosonográfico no vamos a tener ninguna manera de cómo discernir si es germinoma, teratoma inmaduro, tumor de seno endodérmico, carcinoma embrionario, corocarcinoma. Solamente vamos a estar observando una estructura sólida. Y observar una estructura sólida en una niña, eso es un tumor sólido hasta que se demuestre lo contrario, a diferencia de las adolescentes que ya les voy a comentar más adelante. Si bien esto fue realizado con base en población adulta, igualmente aplica para nuestra población infantil y juvenil, como lo es los criterios de las reglas simples del grupo IOTA. El grupo IOTA desde el 2000 nos está dando información de consenso para que todos homogenicemos la manera de hablar cuando de crecimientos anexiales o básicos lo estamos haciendo. Y en este caso, con benigno o maligno, lo tenemos acá expresado, y generalmente benigno cuando es una sola cámara, no vemos que tenga ningún tipo de dimensión. Si en caso tal vemos en la pared que haya algún elemento blanquito ecogénico, este no debe tener una dimensión mayor a 7 milímetros, que tenga presencia de sombra acústica. ¿Recuerdan los nódulos Rokitansky que mencionaba la doctora Bailey en los teratomas? Bueno, importantísimo esto, porque generalmente si vemos un quiste con un elemento ecogénico que nos hace una sombra posterior, eso lo más probable es que sea un teratoma hasta que se demuestre lo contrario. Por el contrario, puede haber un tumor multilocular, pero con una longitud máxima menor a 10 centímetros, entonces realmente eso entra dentro de los criterios benignos y que no haya flujo sanguíneo en el Doppler. En cuanto a las malignas, tumor sólido irregular, ascitis, al menos 4 estructuras papilares, estructuras que obviamente tienen que tener más de 7 milímetros en la longitud, con un tumor multilocular que tenga un diámetro mayor de 100 milímetros y que haya un flujo sanguíneo elevado en el momento del Doppler. Descarten el Doppler porque hablamos obviamente de que teníamos entonces un equipo ultrasonido de gama baja y solamente estamos con 4 elementos primeros que están acá en las reglas simples. Con ellos nos vamos a orientar suficientemente bien para tener la sospecha de que haya benignidad o malignidad en ese crecimiento anexiado. Acá tenemos la gran simuladora. En medicina hay muchas cosas que son el gran simulador. Y en la parte ginecológica no nos escapamos. Y este es el cuerpo lúteo, que podemos entonces ya, toda vez que se han establecido los ciclos menstruales, encontrar de diferentes maneras este mismo, donde lo podemos ver prácticamente como una imagen ecogénica central en el del ovario, o por el contrario, tener un componente evolusivo en el mismo, o ser prácticamente una imagen sólida.
pero también puede haber hemorragias intraquísticas o tener lo que se llama los LUT, que son los complejos que se presentan cuando no hay ovulación, o puede haber entonces inclusive quistes lúteos hemorrágicos. Todos estos entonces van a tener diferentes componentes ecogénicos en su interior, así como también vamos a poder presentar la posibilidad de que esta adolescente, sobre todo ya una adolescente intermedia tardía, pueda tener un crecimiento asociado con lo que se llama los quistes achocolatados, endometriosas. Entonces, teniendo esto presente, evidentemente vamos a estar orientándonos en cuanto al hecho de si hay una estructura que pudiera entonces llamarnos la atención como una estructura funcional o que fuese, por el contrario, un tumor sólido. Y como les decía, depende de si es niña o si es adolescente. Si es una niña con un crecimiento complejo o sólido, entonces obviamente lo vamos a considerar como una neoplasia maligna hasta que se demuestre lo contrario. Todo lo diferente con respecto a las adolescentes, donde entonces podemos darle el tiempo de espera, damos de solgura, esperamos que baje la menstruación y volvemos a hacer un control sonográfico, porque en muchas oportunidades nos vamos a encontrar con esto. Pues simplemente una hemorragia intraquística, un gran contenido de fibrina, que nos hace sospechar la posibilidad de un crecimiento sólido, pero baja la menstruación, hacemos la ecografía y nos encontramos con unos ovarios completamente normales, bellos y preciosos. Pero también podemos tener este tipo de situaciones, y por eso es importante que hagamos una anamnesis adecuada. Esta fue una adolescente, 17 años de edad, referida al servicio con un crecimiento abdominal. Tenía el antecedente de ser mamá, nuestros graves problemas que no se escapa a ninguno de nuestros países latinoamericanos, como los del embarazo en adolescentes, y nos encontramos con esta sorpresita. Se pensó entonces en la posibilidad de que era un tumor sólido y al momento de llevar a cabo la laparotomía nos encontramos con que no era más que un cuerpo extraño que daba una compresa en la cavidad y nos dio esa imagen que ya vimos previamente. Entonces, en las adolescentes pendientes con hacer el diagnóstico diferencial, una imagen quística, como decía la doctora Baile, tenemos entonces la posibilidad de que haya crecimiento de las estructuras embrionarias remanentes, ya sea del conducto de Miller o del conducto de Wolf. Es el conducto de Miller, generalmente lo vamos a observar más bien lateral al ovario, ¿okay? Y va a estar en realidad en relación con una hidactide quística, pero si se encuentra más medial al ovario, entonces probablemente son los remanentes del epóforo, del paraóforo, que nos van a dar un quiste, un crecimiento a nivel del ligamento ancho. Y si es una imagen compleja, podemos tener crecimientos benignos como el quiste dermoides, infecciosos como un exceso ovárico, un embarazo ectópico, los endometriomas y las malformaciones millerianas obstructivas, que también ya la doctora Bailey me hizo el favor y ya les conversó al respecto. Así que si observamos una imagen ecolúcida con ecos internos debajo del nivel en su interior, o por el contrario, tener un contenido ecogénico mucho mayor como para catalogarla como una imagen compleja, ubicada a nivel de línea medio lateral y de tamaño variable en una adolescente, entonces, ¿qué vamos a sospechar? La posibilidad de que haya una anormalidad constructiva del tracto de salida, que haya estado haciendo lo que se llama criptomenorrea y que a pesar de que tenía sus cambios puberales en el momento que le correspondía, no ha visto todavía menstruación, porque todo eso se ha ido quedando acumulado en vagina, en útero, de manera progresiva, produciendo un dolor cíclico de intensidad variable, progresivo, probablemente va siendo cada vez más intenso con las menstruaciones, porque nos va presentando esto dependiendo, por supuesto, de dónde, si es un himen perforado, si es un tabique, si es una atresia, entonces pudiéramos tener una relación con respecto a dolor y crecimiento, dependiendo, por supuesto, de cuál es
la situación que conlleva a la obstrucción del tracto de salida. No olvidemos a los vecinos, que también entonces nos pueden dar manifestaciones variables, quísticas, sólidas, y que tenemos que tener presente. Cuando no estaba tan accesible el estudio ecosonográfico, tenemos pues que al momento que uno realiza revisiones relacionadas al respecto, nos encontramos con que en muchas oportunidades vejigas llenas fueron interpretadas como quistes ováricos y fueron llevadas entonces a una laparotomía. Para nosotros ginecólogos infantiles y juveniles, el desarrollo sexual diferente es todo un reto diagnóstico, y el ultrasonido obviamente nos ayuda mucho en este sentido a darnos claridad, descartando la presencia o no de derivados milerianos, si por el contrario tenemos una pelvis vacía, si a nivel del canal inguinal podemos observar estructuras que podamos identificar como gónadas, llevaremos entonces la aproximación en este sentido para poder tener una correlación. Un estudio realizado en el Servicio de Ginecología Infantil y Juvenil de los Niños, donde comenté también el estudio de ecosonografía, nos dio una correlación bastante aceptable en lo que era clínica y ecosonografía en relación con lo que fue el diagnóstico final de ese desarrollo sexual diferente. Con respecto a la pubertad, bueno, evidentemente dependiendo del momento en el cual se presenten esos caracteres, también como les comentaba inicialmente, vamos a tener que los pulsos de gonadotrofina nos van a dar cambios a nivel del ovario. Entonces, si nos conseguimos un volumen ovárico aumentado con estructuras foliculares de manera aumentada y en un momento que no corresponde, así como también los cambios que ya describíamos en útero, que son los que están asociados a la edad de la chica, entonces tenemos que pensar, por supuesto, en alguna situación asociada con una pubertad. Pero generalmente ya estamos viendo y estamos haciendo ese ejercicio clínico, y evidentemente desde el punto de vista ecosonográfico vamos entonces a encontrarnos con diferentes hallazgos, como por ejemplo en la pubertad precoz periférica, donde pudiera ser que simplemente nos encontremos con hallazgos completamente de acuerdo para la edad, cuando tenemos una telarquía prematura, algo transitorio. Sin embargo, también nos podemos conseguir con crecimientos anexiales, de los cuales generalmente son quistes funcionales, pero también podemos tener elementos ecogénicos que pudieran estar asociados con tumores, como tumores del estroma especializado, los arteca, o los tumores germinales mixtos, que pueden ser tumores funcionantes y generarnos entonces también cambios asociados con los caracteres sexuales secundarios. En el otro extremo de las normalidades de la pubertad, tenemos entonces la pubertad retrasada para la menoridad primaria. Y aquí, ¿para qué nos ayuda la ecografía? Justamente para identificar si hay o no derivados milerianos, o si por el contrario una anormalidad obstructiva que pueda hacer que el umbral de dolor no le dé como para pensar en que haya o no una colección intraabdominal, o por el contrario en el síndrome de Mayer-Rokitansky-Hauser, donde evidentemente nos vamos a encontrar con una adolescente completamente estrogenizada, sin mayores cambios externos que nos hagan pensar en esta posibilidad, pero que puede tener una pelvis vacía. Y pendiente con la pelvis vacía, porque también no lo podemos encontrar desde el punto de vista fenotípico, porque nos pareciera una chica completamente normal. Sin embargo, al hacer el cariotipo puede ser XY, o la pelvis completamente vacía, porque en este caso es una insensibilidad a los andrógenos, que puede ser total, y vamos a encontrarnos desde el punto de vista del examen ginecológico una vulva con características completamente normales, solo que si existe es muy poco el vello que pueda estar presente a nivel del público, a diferencia de cuando es una insensibilidad periférica a los andrógenos parcial, como la que tenemos acá, donde evidentemente al llegar al momento de la pubertad vamos a observar cambios a nivel de tubérculo genital, y evidentemente puede tener un Tanner un poco mayor que el que vemos con la insensibilidad a los andrógenos totales. Así entonces, de acuerdo con esto, pues en la pubertad
embarazada, menorrea primaria, nos vamos a encontrar con la presencia y dimensiones de úteros y ovarios, la colección pélvica o la monitorización de la terapia de reemplazo hormonal para ver en las pacientes que tengan una disgenesia gonadal. Los trastornos del ciclo menstrual, generalmente lo que nos vamos a encontrar son úteros y ovarios completamente acordes para la edad. Puede haber crecimientos funcionales, ver las características de la interfaz endometrial y no olvidar que podemos tener algún tipo de complicación asociada con el primer trimestre del embarazo. Por eso es importante pedirle la gonadotropía coriónica y esperar entonces para interpretar los hallazgos que estemos observando dentro de la cavidad uterina, así como también los tumores ovarios productores de organismos. En cuanto a dolor pélvico, las anormalidades les decía la doctora Bail, importantísimo, lo que anteriormente se denominaba en esta oportunidad, se maneja más con el acrónimo OVIRA, pero igualmente, como en los trastornos menstruales, lo más probable es que nos encontremos úteros y ovarios completamente normales, no olvidar la posibilidad de que haya alguna complicación asociada con el primer trimestre del embarazo, tengamos un embarazo ectópico, tengamos entonces un aborto, el síndrome de Rokitansky, Mayer-Osterhauser, donde vamos entonces a tener en algunas oportunidades una aplasia vaginal con remanentes milerianos que pueden estar funcionantes, coleccionar y con esto generar dolor. Y las anormalidades obstructivas, que pueden ser un cuerno rudimentario funcionante, un tabique transverso microperforado o el síndrome de Waterleaf-Harry-Warren u OVIRA, que como ya le explicó la doctora Baile, tiene 2 úteros, lo iban a ser probablemente también 2 vaginas, una de ellas se quedó obstruida y en la medida que va bajando la menstruación, que se está ostensible por el sistema que está permeable, pero lo está coleccionando. Hace un crecimiento de tamaño variable y generalmente del mismo lado en donde se presenta este crecimiento vamos a tener una malformación renal generalmente agenesia. Como podemos ver acá en esta imagen, entonces tenemos la colección del lado derecho, un útero completamente normal del lado izquierdo. En este caso, al hacer el corte axial, vemos pues que tenemos colección tanto en la vagina como a nivel del útero y la agenesia renal ipsilateral. Colección derecha, ausencia de riñón en el derecho y del lado izquierdo tenemos entonces la contraparte con su hipertrofia compensadora. Podemos decir entonces que el ultrasonido ginecológico constituye un procedimiento auxiliar de importancia para el estudio de los órganos sexuales internos durante la infancia y la adolescencia, que es de utilidad reconocida para corroborar la coincidencia normal del desarrollo corporal y del útero y los ovarios, así como la evaluación de las patologías específicas de los genitales internos en niñas y adolescentes. Y que podemos dar como recomendación 4 momentos de la vida de la niña y los adolescentes donde llevar a cabo este estudio. En la recién nacida, para corroborar que definitivamente sus órganos genitales internos están completamente normales. Y descartar la posibilidad de que haya algún crecimiento ovárico que haya pasado desapercibido durante el control prenatal. Entre los 6 y los 8 años de edad, para identificar cómo están las estructuras y sobre todo, ya se conversó el día de ayer sobre pubertad precoz. Tenemos pues que como resultado de la pandemia y de estar en casa, de sedentarismo, el contacto con las tablas y tal, tuvo una tendencia a lo que es los hallazgos asociados con la aparición temprana de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, evidentemente, si observamos una ecografía con esta información que hemos estado manejando en la tarde de hoy, entonces, evidentemente, podemos saber si pudiera quizás de repente no una pubertad precoz, pero hallazgos de una pubertad temprana que podamos detener de manera adecuada. Entre los 10 y los 12 años, para justamente entonces
hacer la correlación con respecto a cómo están las características de Tanner en lo que implica el examen físico, así entonces poder establecer si hay o no la posibilidad de que se presente la pubertad en el momento que corresponde, y ya de una vez estar pendiente ante la posibilidad de que haya algún trastorno obstructivo que pudiera condicionar entonces una situación de la que ya se ha conversado también a lo largo de este importante curso. Y según la condición clínica que corresponda, que evidentemente si hay dismenorrea, hay que descartar una malformación mileniana. Es importantísimo que en todo adolescente que ya está presentando menstruación y tenga dolor, hay que descartar entonces la posibilidad de que haya una malformación mileniana como causa de esa dismenorrea, que la gran mayoría de las veces obviamente es primaria, no obedece a ningún, pero tenemos que llevar a cabo entonces este ejercicio para definitivamente corroborarlo, así como también lo relacionado con lo ya conversado con las malformaciones obstructivas y la endometriosis, un tema que se conversará también esta tarde. Importante entonces tenerlo presente en la exploración ecosonográfica. Bueno, no me queda más que nuevamente agradecer la posibilidad de estar compartiendo con ustedes en este curso, y aquí quedamos prestos para sus inquietudes. Espero poder satisfacerlas con su respuesta. Excelente exposición, Alfredo. Tenemos acá una pregunta. ¿Cuál es la importancia del índice de resistencia de Doppler de masas anexiales? Bueno, qué bueno que hacen esa pregunta para decirles que en las niñas y adolescentes afortunadamente no necesitamos Doppler. Lo que necesitamos es una interpretación adecuada de una imagen bidimensional. Ni siquiera tridimensional. Por eso ni les hablé aquí de ultrasonido volumétrico. Con que se haga un estudio bidimensional de manera adecuada y orientado, perfectamente nos podemos ayudar. Realmente la evidencia revisada hasta este momento no nos permite dar una orientación adecuada con el uso de los índices de resistencia en relación con esto en la edad de niños y adolescentes. Excelente, es importante porque muchas veces ahora a raíz de de estos cursos es de que damos a conocer todo lo que se diferencia de las niñas versus las pacientes adultas, ¿no? A veces pensamos que las niñas son mujeres chiquitas, ¿no? Son mujeres pequeñas, pero de otra etapa y con su patología propia y con características propias. No, y que tenemos que tener presente los costos, ¿no? Así es. Y qué importante saber cómo es el desarrollo o qué imágenes ecográficas vamos a encontrar en diferentes etapas del desarrollo, para que no nos informen cosas que no corresponden a la edad y que podemos tomarlo como patológico. Y la importancia del volumen ovárico, ¿no? De las tomas. Así mismo es. Y bueno, la verdad que muchas oportunidades, y como les decía, es que no vayan a hacer el estudio, pero es importante conocer lo que se está informando, porque a veces vemos que lo que describen es completamente distinto a lo que concluyen. Y en oportunidades entonces pasan situaciones como las que les describí en las limitaciones, y que evidentemente nos puede llevar a cabo la posibilidad de que entonces tomemos una conducta inadecuada con base a un estudio que no se hizo como debe ser. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces los esperamos a las 2 de la tarde para continuar con el programa, que hasta el momento se está cumpliendo con todo. Me parece que hay una pregunta más, a ver. ¿Considera que los marcadores tumorales nos ayudarían en la ecografía en este grupo de pacientes? Sí, definitivamente sí. Lo que pasa es que como el tema es tics ecosonográficos y no crecimientos anexiales, evidentemente no quise atiborrarlos con más información, pero obviamente si estamos observando una imagen sólida o compleja, sobre todo en la niña, tenemos que solicitar marcadores tumorales. Y ojo con esto, marcadores germinales, no marcadores epiteliales. Pedimos alfa-fetoproteína, gonadotrofina periódica beta, deshidrogenasa láctica, pero nada que ver con CA125, porque más bien en oportunidad lo que hacemos es incrementar costos y nos va a hacer de poca utilidad.
súper importante lo que mencionas. Muy bien, entonces nos estaremos viendo a las 2 de la tarde para continuar con el curso. Gracias, Alfredo, te veo más tardecito. Gracias a ustedes, seguro que sí, con gusto. Que tengan buen provecho.